¿Qué tal, gente de Código Facilito? Les habla Auriel Hernández. Bienvenidos al primer tutorial de oficial o de código del curso de jQuery que estamos realizando aquí en Código Facilito junto con Enoch Díaz de Ruffier Des. El día de hoy vamos a comenzar hablando un poco de JavaScript, como la sintaxis, cómo trabaja, cómo funciona. Entonces espero que te guste mucho el tutorial. Como puedes ver, estoy trabajando en un documento con extensión HTML y la sintaxis que ves básica es la del documento HTML. Y esto es porque recuerda que, como mencionábamos, JavaScript es un lenguaje de programación que corre en el navegador del lado del cliente, y entonces está siempre embebido o trabajando con los elementos de un documento HTML. Entonces es indispensable que para que un archivo de JavaScript funcione, tienes que estarlo corriendo en un documento de HTML, como lo estamos viendo aquí. Hay dos formas de insertar código en JavaScript. El primero de ellos es a través de un script. Como lo puedes ver, yo estoy utilizando Sublime Text y automáticamente me completa la sintaxis, que la vamos a hacer aquí arribita. Para que la veas detalladamente, primero colocas o abres la etiqueta script y la cierras por acá. Dentro de la etiqueta script es necesario que describas el tipo de código que vas a meter ahí, y tú le dices que es un texto de JavaScript. Y esto para que el navegador obviamente reconozca que se trata de programación, lo que va dentro de estas etiquetas. La otra forma de insertar código es a través de un archivo externo con extensión .js, como el que tengo abierto aquí del lado derecho de la pantalla, y que no necesita o no debe tener elementos o etiquetas de HTML, simple y sencillamente el código de JavaScript. ¿Cómo enlazas este documento script.js a tu elemento HTML? A través del atributo src que tiene la etiqueta script. Aquí colocas la ruta del archivo que tienes. En este caso, como lo tengo desde en la misma carpeta, solo coloco el nombre y la extensión .js, que es muy importante, que es la que hace referencia a documentos de JavaScript. Bien, entonces con esta sencilla sintaxis tú puedes a través programar JavaScript en este documento, y se enlazará al documento HTML con el que estás trabajando. Por hoy no vamos a trabajar con un documento externo, sino vamos a trabajar de manera en línea con el documento HTML, porque vamos a hacer cosas muy básicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco de la sintaxis que tiene JavaScript, que se parece mucho a la que tenemos en Java o en C o en C Sharp, en cualquiera de esos lenguajes. De seguro si estás acostumbrado a trabajar con ellos, te será muy fácil adaptarte a la sintaxis de JavaScript. Bien, lo primero que hay que hacer es entender que cada sentencia o cada instrucción de código termina con un punto y coma. Por ejemplo, vamos a declarar un alert, que es un método, una función de JavaScript que nos permite ejecutar una ventana o correr una ventana emergente en el navegador que nosotros estemos utilizando. Además, es la llamada a una función. La llamada a una función en JavaScript la verás también un poco más explicado, detallada en un tutorial siguiente, pero colocas el nombre de la función y entre paréntesis metes cualquier parámetro que necesite. No te preocupes si no lo entiendes, lo vas a ver más adelante. Y el final de la instrucción está definido por un punto y coma. Si tú no pones este punto y coma, el compilador no va a saber que has terminado de declarar la sentencia para esa instrucción. Pero bueno, ahí colocas el punto y coma. Este alert va a ser el primer ejemplo que nosotros vamos a ver con JavaScript, porque nosotros vamos a crear nuestro primer programa, nuestra primera aplicación JavaScript, que va a imprimir un hola mundo en una ventana emergente. Ya lo tenemos ahí. Lo que tenemos que hacer es correr nuestra aplicación en algún navegador, por ejemplo Firefox. Vamos a correrlo. Y bien, nos está imprimiendo la ventana emergente con o el texto que nosotros hemos indicado, en este caso, hola mundo. Como puedes ver, hemos enviado al alert
una cadena de texto con el texto hola mundo. Pero ¿qué más podríamos modificar de este alert? Bien, lo hagamos más personalizado y imprimamos junto con el texto de hola mundo una variable. Por ejemplo, en lugar de decir hola mundo, vamos a decir hola gente de código facilito. Como puedes ver, la declaración de una variable se hace a través de la palabra reservada var. El JavaScript es un lenguaje débilmente tipeado. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos declarar el tipo de la variable que vayamos a utilizar. En JavaScript podemos utilizar los siguientes tipos de variables. Que déjenme comentar el texto para que hagamos los comentarios. Podemos tener enteros, podemos tener flotantes, podemos tener cadenas de texto o strings. Podemos además almacenar una variable de elementos de HTML y objetos. Los objetos son muy específicos y muy peculiares de JavaScript, pero también los podemos utilizar. No son como en Java, pero ya verás cuando toque verlos cómo se declaran objetos en las variables. Además, nosotros podemos meter funciones o declarar funciones a través de una variable, pero eso lo vas a ver en el tutorial que corresponde a las funciones. Bien, entonces la variable que nosotros aquí vamos a definir va a ser nombre y vamos a meter dentro de él una cadena de texto que diga código facilito. Bien, sigamos. La variable se inicia la declaración de una variable a través de la palabra reservada var. Después colocamos el nombre de la variable, que en este caso va a ser nombre, y después almacenamos el valor que queramos que tenga o que contenga la variable, en este caso nombre. Nosotros le estamos metiendo en este caso texto o una cadena de texto que lee código facilito. Nosotros incluso podemos almacenar números de esta manera y bien, no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí no podemos hacer es que esta variable nombre, después de haberle metido texto, le metamos números, porque va a causar un conflicto de tipos. Bien, pero ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar la variable nombre con la alerta que nosotros estamos mandando. ¿Qué significa concatenar? Concatenar significa juntar, ya sean dos variables o texto o una línea de texto con una variable. Para eso hablemos un poco de operadores. Vamos a comentar otra vez otras líneas de código y hablemos de los operadores. Los operadores que nosotros podemos tener en JavaScript son los básicos, como ya conoces, el más, el menos, el por y el entre, que van a servir para hacer operaciones aritméticas, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división correspondientemente. Además tenemos operadores como el más y el menos que nos van a permitir agregar o aumentar en uno el valor que tenga la variable o restar 1 a la variable, al valor de la variable. Tenemos operadores condicionales, cuáles son el menor que, el mayor que, el igual y el diferente. Estos van a servir para hacer comparaciones entre elementos o variables. Además tenemos el operador igual, que es el de asignación. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos asignar un valor a una variable a través del operador igual. Estos de aquí van a servir sobre todo cuando nosotros estemos trabajando con ciclos. Por aquí también podemos agregar el menor igual o el mayor o igual. El primero nos va a devolver un valor verdadero. Todos estos nos van a devolver un valor verdadero o falso según sea el caso. Este es el menor que, el mayor que. Este nos sirve para comparar dos elementos que sean iguales. Este es el diferente que hace referencia a cuando nosotros queremos evaluar que dos elementos sean o dos variables sean diferentes.
y no sean iguales, este que sean menor o igual y este que sea mayor o igual. Esos son los operadores de comparación. Además tenemos los lógicos, el doble ampersand o el OR. Por aquí nosotros también podemos tener el NOT, que es el signo de admiración negativo, quiere decir el inverso o el negativo, el not. O sea, si tenemos un valor, si tenemos una variable, nosotros utilizamos el operador not, nos va a devolver cuando esa variable no exista. Entonces estos son los lógicos. Por aquí también podemos agregar el porcentaje, que sirve para devolver el módulo o el residuo de una división que realicemos en JavaScript. Bien, el operador que nos va a servir para concatenar elementos en JavaScript es el más. Este elemento más nos va a permitir añadir otra pieza de código a la sentencia. En este caso vamos a colocar la variable nombre. Y bien, ahí lo tenemos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí en Firefox cuando actualizamos. En lugar de decir hola mundo, nos dice hola código facilito. Y este código facilito lo está sacando de la variable nombre que nosotros estamos declarando en la parte de arriba. Y bien, eso es lo que veremos en el primer tutorial. Espera los siguientes, créeme que vienen cosas muy interesantes que vamos a realizar con jQuery. Te manda un saludo Uriel Hernández. Los operadores te menciono así que los vas a ir viendo de mejor manera a lo largo de los siguientes tutoriales de manera práctica. Te manda un saludo Uriel Hernández. Muchas gracias.